Hola, Hola, ¿es ahora? sí, te oigo. Dos. ¿Dónde le pongo el mute? El mute. Ahí mismo, bebé. Ah, lo vi, está bien. Se lo voy a poner Ok. para no interrumpir. Dios te bendiga. Ven. Ya mismo estaba subiendo en Facebook. Ya estamos en Facebook también. Sí, tranquilo. La otra vez fue que se me fue estaba flojo el internet y me tuve que salir. Se me frizó. Déjame darle share en mi página. Ok. Unos minutitos más que la gente se vaya conectando. Ya mismo comenzamos. Héctor, bendiciones. Ya mismo comenzamos, 2 minutitos más. Ahí está la pastora, está conectada y está caminando. Veo por acá por Facebook está Efraín Dulce García, creado para adorar. Daniana y está Nairi también por ahí por Facebook. Hermana Dilenia, bendiciones. La veo ahí detrás de Héctor. Vamos a darle un minutito más. Un minuto más para que se vayan conectando. Denle share. Hoy el estudio promete que va a estar bueno. Tenemos mucha información. Tenemos mucha información. Información muy buena. Vamos a estar hablando de hijos de Dios. Estaba tratando de, mientras hacía esto, poner un poquito de música, pero como que no me deja. O yo no sé cómo hacerlo. Ya mismo subimos. Se oye ahora la música. ¿Se oye? Sí, un poco duro, pero se oye. Un poco duro. Quiero buscar alguna. Ya estamos ahí casi para orar y entrar en el estudio de hoy. Voy a poner esta mejor. Vamos a orar, vamos a comenzar ya son las 7:30. Vamos a presentarnos al Señor y comenzar con el estudio de hoy. Y los que están ahí en Facebook Live, también manténganse ahí conectaditos, que tenemos mucha información. Vamos a orar. Padre celestial, amado mi Dios, gracias por este maravilloso tiempo que hemos
sacado para estar en tu presencia, mi Dios, otro miércoles más de conocer más de ti, conocer más tu palabra, crecer más en ti, mi Dios. Te pido que tu Espíritu Santo, mi Dios, nos lleve a esa verdad que tanto de nosotros necesitamos seguir creciendo en ella, mi Dios, y poder ser eficaces en tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Me oyen bien? Sí, ok. No quiero distraerlo con la música. No sé si también la música se oye, pero yo la oigo un poquito aquí. Eso me da un poquito más de unción. Bueno, bendiciones a todos ustedes que están aquí en el Zoom, todos los que están allá en Facebook Live. Bendiciones a todos también. Hoy seguimos con este estudio de los hechos. Vamos a entrar hoy en el capítulo 4, donde Pablo comienza a profundizar un poquito más sobre lo que nos habló en el capítulo 3, al final del capítulo 3 que vimos la semana pasada, las últimas 2 semanas para ser más exacto, de la analogía que él utiliza del niño que se convierte en adulto, y la analogía que él usa entre la diferencia de la ley y la justificación por fe, o la gracia, que es nuestra salvación. Hemos aprendido hasta el día de hoy que las figuras que Pablo usa, cuando Pablo usa la figura de niños y siervo, se refiere a las personas que están bajo la ley. Es una representación de las personas que están bajo la ley. Él utiliza siempre el niño cuando son niños o cuando son siervos. Vemos que cuando él utiliza la palabra adulto o hijos, se refiere a las personas que están bajo una vida en Cristo. Entonces esa es la analogía que él ha estado utilizando en ese capítulo 3, y ahora va a profundizar un poquito más en el versículo 4, y más adelante ya él comienza a hablar de otras cosas en este capítulo a mí, en este libro, que todavía nos faltan 2 capítulos más. Gálatas tiene 6 capítulos, así que tenemos mucha información todavía que vamos a estar viendo y desglosando. Entonces, veamos primero la preparación para la herencia. Pablo comienza hablándonos a nosotros bajo una preparación, bajo la herencia, que es bajo la ley. La ley nos trae y nos prepara para nosotros recibir la herencia que Dios siempre ha querido regalarnos, o que nos ha regalado a cada uno de nosotros. Y lo encontramos en Gálatas, el capítulo 4, 1 al 3. Vamos a ver esos primeros 3 versículos y vamos a leerlo. Dice Gálatas 4, 1, 3. Dice lo siguiente, dice: en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, él vuelve a utilizar esa analogía, dice: así también nosotros, cuando éramos menores, o sea, cuando éramos niños, cuando no teníamos la información, cuando no habíamos recibido a Jesús como nuestro Salvador, dice, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Cuando Pablo sigue haciendo esta analogía, es muy importante que nosotros vayamos o veamos la cultura donde Pablo se está envolviendo, y bajo qué cultura Pablo está hablando, o a la cultura que Pablo le está hablando aquí en estos momentos, para nosotros entender un poquito más claro de lo que él está tratando de explicando a nosotros. La división entre, cuando usted va al antiguo, al mundo antiguo, a donde cuando se estaba escribiendo todas estas cosas, y en el tiempo que Pablo estaba viviendo, en ese mundo antiguo,
la división entre padre e hijos era muy, muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en estos tiempos. Era mucho más marcada esa diferencia o esa división, pues mejor dicho, de lo que era entre el niño y el padre, que tal vez nosotros no estamos acostumbrados o no sabemos realmente esa gran diferencia, o no la hemos reconocido hasta este momento. Pero en esos tiempos había una ceremonia que los judíos hacían constantemente y se llamaba Bar Mitzvah. Te la voy a deletrear: B-A-R espacio M-I-T-Z-V-A-H. Mal Mitzvah. Era una ceremonia que existía, yo creo que en algunos lugares todavía la hacen, pero esta ceremonia consistía en lo siguiente: que hasta la edad de los 12 años, todo niño judío estaba bajo el control directo y absoluto de su padre. Pero con la celebración, esta celebración que yo le acabo de mencionar, con la celebración del Bar Mitzvah, el cual era observado el primer día de reposo después de su 12º cumpleaños de este niño, esa responsabilidad cambiaba. Y de esto es lo que Pablo tiene en su mente, y de esto que Pablo está tratando de que su audiencia entienda lo que él está tratando de decir. Él conocía muy bien esta ceremonia, ellos conocían muy bien esta ceremonia, por eso él hace esta analogía de niño, esclavo, adulto y hijo de Dios, que hace esa diferencia porque ellos conocían todo esto. Entonces, cuando eso sucedía, cuando esa ceremonia se llevaba a cabo en este niño, que era ya un niño de 12 años, sus padres, o el padre mejor dicho, se liberaba de la responsabilidad de este niño, ¿ok? Y el niño tomaba responsabilidad propia de su vida. Y por eso que le dije que a lo mejor en el tiempo de nosotros podría chocar, porque nosotros tal vez decíamos, no, pero es que un niño de 12 años todavía no tiene esa responsabilidad o no tiene esa capacidad, pero en ese tiempo era así como se hacía. Y normalmente en esa ceremonia el padre hacía una oración hacia Dios, y el niño también hacía una oración al niño. El padre dándole gracias por haber terminado su labor con este niño, y el niño hacía una oración propia pidiendo a Dios entonces sabiduría para el poder manejar su vida. Era una ceremonia muy bien vista y consistía en eso, en la separación de la responsabilidad entre el padre y el hijo. Era algo muy visto y muy vivido en esos tiempos, que tal vez nosotros no lo podamos entender, porque algunas veces nuestros hijos tienen 40 años y todavía están viviendo en la casa. ¿Ok? Y más nosotros los latinos no queremos soltar a nuestros niños, pero tenemos que hacerlo, porque si es como el águila. El águila coge a sus polluelos y los sube a la montaña ya alta en el nido, y en su tiempo los saca, los tira del nido. O vuela, te revienta contra la roca. O sea, no hay manera. Entonces, eso es lo que significaba esta ceremonia de Bar Mitzvah, y era la separación. Y esto es lo que Pablo está tratando de mostrar aquí cuando él dice la fecha fijada por su padre. Cuando nos dice la fecha fijada por su padre, es cuando el niño realmente cambiaba de una manera radical su vida. Ya no era un simple heredero jurídico, sino se convertía en un heredero real. Ya ese niño tomaba autoridad sobre su herencia y tomaba parte de ella. Y eso es lo que Pablo está hablando en estos primeros
3 versículos que hace esa analogía: mientras el heredero es menor de edad, nada se diferencia de un esclavo y bla, bla, todo esto que nosotros leímos. Y entonces él dice, así también nosotros cuando éramos menores estábamos esclavizados a estos principios de este mundo, pero ahora vemos que Dios nos hace esa entrega de la herencia a cada uno de nosotros. Y es lo que vamos a leer ahora en el capítulo 4, versículos de 4 a 11. Y aquí realmente donde nos vamos a concentrar, y aquí realmente donde vamos a desglosar bastante el estudio de esta noche. Mira lo que dice estos versículos. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Eso es muy importante cuando Pablo dice ahí, ustedes ya son hijos, ya tienen la herencia. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama, Abba, Padre. Dice el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya pasaste, ya hiciste el más bisbal de tu vida. Ya pasaste de esclavo, ya pasaste de niño a hijo. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes. Eso me encanta cuando Pablo aclara ahí en ese versículo 9. Dice, pero ahora que conocen a Dios, y es como que hace una pausa. No, espérate, déjame explicarte lo mejor. Ahora más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavo de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Bueno, vamos a desmenuzar en este ratito que nos queda estos 8 versículos en lo que Pablo se concentra para demostrarnos lo que es la fuente, la confirmación, la consumación y la obligación de la herencia divina que es una realidad en Dios en nuestras vidas. Pablo aquí hace un desglose extraordinario que vamos a verlo muy detalladamente en la noche de hoy para poder entender estos 8 versículos, porque algunas veces si leemos estos 8 versículos así a simple vista no podemos digerir y disfrutar la esencia de lo que Pablo está hablando aquí. Por eso quiero tomar unos minutos para poder entregarle estos a ustedes. Y primero es su fuente, la fuente de salvación de parte de Dios. Mira lo que dice ahí en ese versículo 4 nuevamente. El versículo 4 dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que están bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. O sea, que la fuente de nuestra condición de hijos es el hijo verdadero, que es Jesucristo. Te lo repito otra vez, la fuente de nuestra condición de hijo, de yo ser hijo de Dios, la fuente de yo ser hijo de Dios viene únicamente a través del hijo verdadero, que es Jesucristo. Él dice, cuando se cumplió el plazo, cuando vino el mal bichbal de cada uno de nosotros, dice, Dios envió a su hijo. Él es la fuente de toda salvación. Él es la fuente de toda gracia, de toda justificación, de toda santidad. Todo lo que nosotros somos o vayamos a hacer está encerrado en lo que es Jesucristo en nuestras vidas.
Y así como un padre humano en tiempos antiguos determinaba la fecha que te expliqué con el Bar, por eso es que quise traerte esa ceremonia del Bar Mishval, porque es una demostración y es lo que realmente Pablo está usando para demostrando esa transición de niño a adulto. Y como hacían ahí en el tiempo antiguo, que determinaban la fecha en que su hijo comenzaría su vida adulta, que era a los 12 años, Dios, diga conmigo Dios, ahí donde usted está, diga, Dios predestinó el plazo en que envió a su hijo. Ya Dios había creado un momento específico. Miren, Jesús ni se adelantó ni se atrasó. Jesús no cayó a la tierra de sorpresa. Jesús una mañana, Dios no dijo, ¿sabes qué? Oh, me acordé que tengo que enviar a Jesús. No, 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 no. El Dios ya tenía predestinado el plazo en que enviaría a su hijo encarnado aquí en la tierra como redentor de la humanidad. Ese momento estaba marcado por Dios desde el comienzo de la creación. No fue por alto milagroso, ni fue por el wipipío, ni fue porque Dios se acordó en un momento dado, ¿sabes qué? Tengo que enviar a mi hijo. No, no, había un plazo. Por eso que él dice ahí, pero cuando se cumplió el plazo, yo tengo que decirle a ustedes, y vuelvo y se lo menciono, porque acuérdense que la promesa estaba en Abraham. Viene el pacto con Moisés, pero Dios tiene que darle un tiempo, un plazo a que ese pacto que él entrega a Moisés se consumiera, se viviera, las personas pudieran digerirlo y reconocer que más adelante iba. Entonces, cuando él dice, cuando se cumplió ese plazo, el plazo de que ya la humanidad estaba consumida en el pecado, y no solamente consumida, sino que ellos reconocían su falta en la culpa de la separación de ellos de Dios por su pecaminosidad. Ese plazo cuando se terminó, entonces dijo, ahora es tiempo de yo enviar a mi hijo. Cuando Dios dice, cuando Pablo dice se cumplió el plazo, a eso se refiere a la culminación del periodo de preparación en el plan soberano de redención de Dios. A eso se refiere Pablo cuando dice se cumplió, cuando se cumplió el plan. Se culminó el periodo de preparación en el plan soberano de redención de Dios. Dios ya sabía que tenía que enviar a su hijo y tenía ya el lugar, el momento específico. Él tenía que esperar para que ciertas profecías se cumplieran. Él tenía que esperar para que ciertas genealogías se crearan en el momento oportuno para enviar a Jesús. Jesús no podía venir antes de David. Jesús no podía venir antes de la tierra prometida. O sea, habían profecías que se tenían que cumplir, genealogías que tenían que nacer, que tenían que crearse para que Jesús encajara en todas las profecías que se habían establecido en su venida. De eso se trata cuando dice se cumplió el plazo. Otra cosa que debemos aclarar aquí es que cuando Pablo dice, ¿cierto? Cuando Pablo dice, ahí en esos versículos que leímos, Dios envió a su hijo. Esto es importante que nosotros lo veamos de una manera clara en la noche de hoy, porque aquí embarca lo que es la Trinidad de Dios. Entonces, cuando Pablo dice, cuando Dios envió a su hijo, aquí la palabra hijo, que siempre es con H minúscula, pero aquí la palabra hijo no se refiere a la esencia divina de Jesús, ¿ok? Se refiere a la esencia humana de Jesús, ¿ok? No es que Pablo esté dándole a Jesús o bajando de autoridad a Jesús cuando él dice Dios envió a su hijo, porque él quiere dejarnos saber que no se refiere a esa esencia divina de Jesús. No es como si Jesús, óyeme bien,
estuviera subordinado a Dios el Padre. Más bien, nosotros tenemos que reconocer que Jesús se sometió de manera voluntaria al Padre. ¿Ok? Aquí cuando él dice Dios envió a su Hijo, no lo podemos ver como un subordinado de Dios, sino como una persona que se entrega voluntariamente por el pecado de cada uno de nosotros. Pablo no le está quitando ningún mérito divino a Jesús en estos momentos. Todo lo contrario, nos está dejando saber que ese mismo Dios en forma de hijo vino a entregarse por cada uno de nosotros. Miren lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 7. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 7 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Jesús, como la de Cristo Jesús. Miren aquí lo que dice. Dice 6, quien siendo por naturaleza Dios, ¿ok?, no consideró el ser igual a Dios. Cuando Pablo habla aquí de Dios envió a su Hijo, tenemos que entender que Jesús y Dios, Jesús aquí no es menor que Dios. Y Pablo lo habla aquí muy claro en este capítulo de Filipenses. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Dice, por lo contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y es importante que consideremos lo que él dice. Él dice, no consideró el ser igual a Dios como algo que hay que aferrarse. Y si Jesús hubiese aferrado a que no, yo no puedo bajar allá abajo, yo soy tú y tú eres yo, ¿cómo yo voy a rebajarme mi divinidad a un simple mortal allá abajo en la tierra? Y él dice que no, él dice voluntariamente se entregó, tomando la naturaleza. Yo creo, hermanos, hay muchas preguntas que tal vez nosotros nos podríamos hacer cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Y esta es una de las que algunas veces yo me hago, porque yo me imagino ahí en esos momentos Dios tomando la iniciativa de decir, ¿sabes qué? La única manera de que la humanidad sea salva es enviando a mi hijo a morir por ella. Pero mira lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el Hijo, con H mayúscula, es el resplandor de la gloria de Dios. Él dice, la fiel imagen de lo que Él es. Y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Cuando nosotros queremos entender o explicar la Trinidad de Dios y reconocer que esas tres esferas de su majestad, por decirlo de alguna manera, cobra vida en diferentes aspectos en nuestras vidas. Ya eso lo explicamos la semana pasada, creo que fue del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y hay gente que cuestiona, hay gente que no cree en la Trinidad, hay gente que no comparte lo de la Trinidad, hay gente que piensa que no, que son realmente tres personas diferentes. Y que hay gente que no cree ni que Jesús era divino y que simplemente lo ven como un profeta que vivió en la tierra. Entonces, pero cuando uno busca en la palabra de Dios y uno ve la Biblia y entiende la Biblia, tú puedes ver claramente de que ambos son una sola persona. Los que creen que la palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿no? Y que fue inspirada por el Espíritu Santo.
Pero ahí en ese versículo 3 de Hebreos, en ese capítulo 1, el escritor dice, la fiel imagen de lo que Él es. O sea, que Jesús era la fiel imagen de lo que era o de lo que es Dios. Muchas veces vemos a Jesús hablar, dice, si tú me has visto a mí, has visto a Dios. Él dice, el que escucha mis palabras o el que está siguiendo las palabras de Padre. Dice, yo no digo nada si el Padre no me lo revela. Era una esencia, era un misterio tan extraordinario escuchar a Jesús hablar en relación con su Padre, que era el mismo. Pero en la humanidad que él vivía, en el cuerpo humano que él vivía, era la manera como él podía. Yo creo que por eso, en un momento dado, él le dice a sus discípulos, hay tantas cosas que yo tengo para darle, tanta información que yo quisiera compartir con ustedes. Y él le dice, pero ustedes no están ready, no están preparados para recibir todo lo que yo tengo. Y por eso que él envía al Espíritu Santo. Él dice, miren, Jesús tuvo solamente 3 años y medio con sus discípulos, un tiempo muy corto prácticamente. Él vivió 33 años y medio. De esas 33 años se conoce poco de su niñez, poco de su juventud. Lo encontramos ya adulto en la palabra de Dios y tiene más que 3 años y medio. ¿Para qué? Jesús tiene 3 años y medio para desarrollar a 12 hombres de lo que iban a ser responsables de establecer su iglesia aquí en la tierra. Y de ahí salimos todos nosotros que somos hijos de Dios. La concentración de Jesús no era tanto dejarle saber a ellos, yo soy Dios, yo soy el Dios Padre, está aquí encarnado de mí. No, él quiso mejor establecer unos fundamentos sólidos, claros, de lo que él era como su Salvador y de lo que era como su Maestro. Porque él dice, en 3 años y medio yo no voy a tener el tiempo, porque hay tantas cosas que ustedes tienen que saber que se volverían locos. Pero ¿qué él dice? Él dice, pero yo le voy a pedir al Padre, ahí donde viene el Espíritu Santo, que le envíe al Espíritu Santo, como hemos dicho ya, y él le dice, y él, el Espíritu Santo, los llevará a ustedes a toda verdad. ¿Qué hay? Yo pienso, ¿qué hay en la mente de Jesús? En la mente de Jesús lo que hay, que él es el sacrificio de la humanidad. En la mente de Jesús no hay de que yo tengo que educar a esta gente, yo tengo que preparar a esta gente porque mi tiempo es corto, porque yo tengo que hacer el sacrificio. Pero él dice, pero hay una esencia de mí, hay una esencia de mi Padre, que es el Espíritu Santo, que cuando yo me vaya, entonces le puedo pedir al Padre que lo envíe y ese Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. ¿Qué le dice él? ¿Qué es el Espíritu Santo? El consolador, el maestro, el amigo. O sea, él dice, y entonces él está viendo, yo tengo 3 años y medio para prepararlos a ustedes, pero el Espíritu Santo va a estar con ustedes el resto de sus vidas. Entonces, que es algo maravilloso cuando vemos que Jesús no deja a sus discípulos huérfanos, ni nos deja a nosotros tampoco huérfanos, sino más bien cuando nosotros entramos en su presencia, él mismo nos inunda con su presencia. Entonces, cuando Pablo utiliza aquí el término hijo, ¿ok? Ese título de hijo era nuevo, era algo, nunca antes había sido aplicado a la segunda persona de la deidad, excepto en las alocuciones proféticas que vemos en el Salmos capítulo 2, versículo 7. Aparte de eso, este nuevo título de hijo jamás se había visto como la segunda persona de la deidad. Entonces, por eso que vemos, lo estoy aburriendo, ¿no? Ok. Por eso es que vemos más adelante a Juan. En el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, en el primer versículo, miren lo que dice Juan. Tratando, yo me imagino, de entender lo que el Espíritu le está revelando para que escriba. Y tratando de escribir de una forma concreta, ok, ese que vino es el Dios mismo.
¿Ok? Y él dice en Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo. Dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Ok? Yo imagino ahí a Juan, cómo yo escribo esto, cómo yo plasmo esto para que la gente pudieran entender de que ese verbo que vino, ese verbo estaba desde el principio y ese verbo es Dios mismo. Es algo sorprendente, es algo maravilloso que en la mente humana de nosotros tal vez se nos hace un poco difícil comprender todo esto, pero fue cuando aquel verbo, ¿ok? Que Juan nos habla aquí en el capítulo 1, fue hecho carne y habitó entre nosotros, que él asumió el papel y las funciones de hijo. Cuando ese verbo se hace carne, comienza a vivir entre nosotros, es ahí donde él toma la función de hijo. Yo no sé si ustedes algunas veces se han encontrado hablando con usted mismo. Un montón de veces, ¿verdad que sí? Sí, bien loco nosotros, ¿ok? Yo no sé si tú has maquinado con tu misma persona, pero algunas veces es como si tú te pudieras transportar, ¿verdad que sí? A algunos recuerdos, algunos lugares. Algunas veces tú puedes estar tranquilamente sentado y pensar que estás en la playa, que estás en un río y tal vez hasta que lo puedes disfrutar. Puedes sentir y puedes reposar en tranquilidad y estar ahí. Nosotros somos una trinidad, ¿ok? Nosotros estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu, ¿ok? Y algunas veces ese espíritu vuela, ¿ok? Algunas veces el alma nos habla a nosotros y la carne nos habla a nosotros también. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? ¿Qué le quiero decir con esto? Que en el principio, ¿ok? Cuando dice que en el principio Dios dijo, hagamos. ¿Ok? Él dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Él estaba hablando con él mismo. ¿Ok? Él se estaba hablando al mismo, ya conociendo las tres dimensiones donde él iba a operar con la humanidad. Es algo espantoso, es algo que un misterio terrible, pero ya ahí desde ese momento Dios se está hablando y dice, ¿sabes qué? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero se está hablando a sí mismo, porque el hijo en ese momento, ¿cómo te puedo decir? El hijo en ese momento físicamente todavía no había existido como existió Jesús, porque no falta que ese verbo se hizo carne, que tomó las funciones de hijo. Estaba como yo digo, en la eternidad futura. Y Dios ahora mismo está en cada uno de nosotros. Está en todos esos lugares donde ustedes están en estos momentos y está aquí, pero está en la forma del Espíritu Santo. ¿Ok? Porque Dios nunca puede abandonar su trono. Jamás Dios ha abandonado su trono. ¿Ok? Él se ha manifestado en estas tres formas. Entonces fue cuando ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros que él asumió el papel y las funciones de hijo. Entonces debemos de tener muy claro que Jesús fue hombre a plenitud. ¿Ok? Él fue 100% hombre como usted y como yo. Si a Jesús lo pellizcaban, le dolía. Si a Jesús le jalaban el pelo, le dolía. Si a Jesús lo cortaban, sangraba. ¿Ok? Jesús sufrió. Jesús lloró.
¿Ok? Jesús tuvo hambre, tuvo sed. Jesús iba al baño, tenía sus necesidades biológicas, como todos nosotros. Jesús fue hombre a plenitud. Dice ahí Pablo que nacido de una mujer. O sea, Jesús fue nacido como todos los mortales, fue nacido de una mujer, pero sin dejar de ser plenamente Dios también. Era completamente Dios, completamente humano. De otro modo, no habría podido ser el Salvador del mundo. Si si Jesús hubiese sido simplemente un ser humano, no hubiese podido ser el Salvador del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no hubiese podido ser el Salvador del mundo si no hubiese sido Dios al mismo tiempo? Porque fue el Espíritu de Dios que lo engendró en María. Si Dios no hubiese invadido ese vientre de María, espiritualmente hablando, Jesús entonces hubiese sido hijo de María y José. Y si José hubiese sido el padre biológico de Jesús, Jesús hubiese nacido contaminado con el pecado del mundo. Y Jesús, la única persona que pudiera haber sido el Salvador del mundo, era una persona sin mancha y sin pecado, como fue Adán en el principio. Por eso que a Jesús se le reconoce como el segundo Adán. ¿Estamos aquí? Y por eso que Jesús era totalmente hombre, porque nació como María, nació de María, pero completamente Dios, porque Dios fue el que lo engendró a través de su espíritu. El ADN de Jesús no tenía ADN de hombre, tenía ADN de Dios. ¿Ok? La esencia de Jesús era la de Dios. Entonces, tenía que ser de esa manera para poder ser el Salvador del mundo. Tenía que ser Dios para tener el poder de un Salvador, y tenía que ser hombre para ejercer la función del sustituto. Por eso que Jesús es tan sorprendente y tan maravilloso en nuestras vidas. Y Él es la fuente de nuestra salvación. Segundo, la confirmación, su confirmación. Miren lo que dice ese versículo 6. Versículo 6 dice: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones, el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Me encanta la afirmación de Pablo en ese capítulo, en ese versículo 6, ese comienzo, porque él le da una seguridad a ellos, como la deberíamos tener nosotros también, cuando dice: ustedes ya son hijos. Él está tratando de aclararle la mente a estos gálatas, a estas personas que están escuchando doctrinas falsas de su salvación, y está tratando de encajonarlos. No me gusta esa palabra. Está tratando de llevarlo a la realidad y a la verdad de lo que es Jesucristo en sus vidas. Y tú no puedes llevar a una persona a la realidad hasta que no demuestre cuál es esa realidad. Y él le dice: ustedes ya son hijos. Lo que ustedes tienen que hacer es reenfocarse, como nosotros algunas veces nosotros hemos estado, ¿verdad que sí? Hemos perdido el enfoque, hemos perdido la visión algunas veces hemos perdido nuestro rumbo, ¿verdad que sí? Yo no creo que es que estemos perdidos yendo al infierno, es que como seres humanos algunas veces vienen cosas a nuestras vidas que nos traen algunas veces esos lazos de tiempo que nos encontramos sin rumbo. Pero ¿qué hace Dios? Dios a sus verdaderos hijos siempre va a enviarle a alguien que lo encamine nuevamente y lo lleve nuevamente a ese path, a ese camino, a esa realidad. Y aquí Pablo, como apóstol de Jesucristo, es lo que está haciendo con estos hermanos de Gálatas. Él está tratando de decirle: ya Jesús pagó el precio por ustedes.
Ustedes ya son hijos de Dios. Lo que tienen que volverse a reenfocar. Dejen de escuchar a estas personas porque van a entrar en un gran peligro si lo siguen haciendo. Y él le dice, ya Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo. Mira, es muy importante cuando dice que clama, Abba, Padre. Vamos a ver un poquito más adelante por qué eso es tan importante para nosotros. Pero Dios nos confirma como hijos por medio del don del Espíritu Santo. ¿Por qué yo sé que yo soy hijo de Dios? Porque tengo el Espíritu Santo en mí. ¿Ok? Y esa es la confirmación de Dios, la confirmación de Dios de que yo soy hijo. Miren. Dios no le va a dar su espíritu a alguien que no sea hijo. No invente que no va. ¿Ok? No hay nadie que no sea hijo de Dios que tenga el Espíritu de Dios. Todos los que tienen el Espíritu Santo de Dios tienen por obligación que es el hijo. Que por eso cada palabra dice, habrán falsos profetas, ¿ok? Que puedan engañar y pensar o hacernos pensar a nosotros que ellos tienen el Espíritu de Dios. Pero que nos dice Dios, escudriña sus corazones. Nos da el don de discernimiento de espíritu. O sea, un verdadero hijo de Dios que tiene el Espíritu de Dios va a discernir si esa persona es real o no. Lo que entran, ay mi Dios, voy a decir esto y esto se va a oír un poquito fuerte. Lo que entran en confusión y reciben falsas profecías para ellos y después se quejan del falso profeta, quiere decir que a lo mejor tu identidad con Dios está en duda. Hello. Puede ser que tu identidad como hijo realmente tú no la has aceptado y no la has recibido como deberías hacerlo. Porque el sello del Hijo de Dios es el Espíritu Santo. Cuando yo me meto con Dios, Dios me da un discernimiento de espíritu que viene a través de su Espíritu Santo para cuando alguien me trae enseñanzas que no son del cielo, yo las pueda rechazar inmediatamente. Y decirle para afuera, no entras. No entra. Entonces, ahí es donde Dios confirma a sus hijos, es por el medio del don del Espíritu Santo. Miremos lo que Dios ha hecho por nosotros. Miren cómo Pablo, yo estoy loco de terminar este estudio porque quiero empezar el estudio de Efesios. Yo realmente quería comenzar con Efesios, pero pues la mayoría gana y vivimos una democracia que hay que aceptar los votos de la gente. Alguna gente vota y cuando pierde, bueno, no voy a entrar en eso, no quiere aceptar la democracia en que vivimos. Pero yo quería empezar con Efesios, pero la mayoría prefirió Gálatas y por eso estamos en Gálatas. Pero ya mismo entramos en Efesios. Pero miren cómo Pablo nos habla en Efesios, nos habla en Efesios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 8. Odali dice, pastor para presidente. No, chacho, déjate eso. No. ni pensarlo. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Mira lo que Dios ha hecho con nosotros. Miren, cuando nosotros estamos cimentados en la verdad de Dios, en la realidad de Dios, en el temor de Dios, en la seguridad de Dios, todas estas cosas se hacen una realidad en mi vida. ¿Ok? Y puedo vivir confiado, puedo vivir tranquilo. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. ¿Con cuánta? Toda. Pero me encanta cuando dice toda bendición espiritual, pero él te deja saber cómo. Y te dice en Cristo.
Si yo no conozco a Cristo, y yo no conozco a mi Salvador, y yo no sé cuáles eran las bendiciones espirituales que Él tenía, yo no las voy a poder disfrutar. ¿Estamos aquí? Dice el 4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos ¿qué? Santo y sin mancha delante de Él. En otras palabras, tenemos que purificarnos. ¿Y quién hace ese trabajo de purificación en nosotros? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos santifica. Pero hermanos, ¿cómo me voy a santificar si no conozco al Espíritu que me santifica? Hello. ¿Cómo me voy a purificar si no conozco al Espíritu que me purifica? ¿Cómo me voy a santificar? Y le voy a permitir que Él me santifique cuando no paso tiempo con Él para esa santificación. ¿Estamos aquí? Porque la palabra no miente. Si la palabra no miente y todavía yo estoy en la carne, no es la palabra que está mal. Yo estoy mal. Yo estoy equivocado. Yo estoy yendo por caminos errados. Pero la palabra dice que Él nos escogió desde antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dice el 5, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Dice el 6, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Dice el 7, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Cuando estudiemos Efesios, vamos a ver esto a gran profundidad y con gran, nos vamos a desmenuzar completamente. Pero si nosotros, como hijos de Dios, mira bien lo que te voy a decir, nosotros, si como hijos de Dios, no le permitimos a Dios que Él obre nuestras vidas para esa purificación, esa santificación, que ya Cristo la hizo por nosotros en lo espiritual, pero nosotros tenemos que dejarla hacer en la realidad de nuestra carne ahora y someternos a Él. Estamos entonces quitándonos o robándonos a nosotros algo precioso que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, uno de los misterios, ya conmigo, uno de los misterios del Espíritu Santo en nosotros es equiparnos con la confianza plena de clamar Abba, Padre. Dios siempre va a ir a nuestro socorro. Siempre, siempre. Como padre, yo puse ahorita, yo creo que un clip de Gelbert. Estaba hablando sobre eso mismo precisamente, de cuántas veces Dios va a ir a nuestro socorro. Y él dice, va a ir todas las veces que sean necesarias. Dios siempre va a ir a nuestro socorro. Y el Espíritu Santo, por eso algunas veces también, no es que yo dude de la cristiandad o de la fe de una persona. Pero cuando yo soy hijo y yo tengo al Espíritu Santo en mí, uno de los ministerios del Espíritu Santo es precisamente equiparnos con la confianza plena de clamar, Abba, Padre. Y algunas veces yo veo personas que han pasado muchas cosas en sus vidas, tal vez están alejados de Dios en estos momentos, no por tal vez voluntad propia, o cosas que suceden en la vida que alejan a las personas, y tal vez por falta de enseñanza claras en sus vidas, no se dan cuenta que ellos tienen el derecho como hijo en cualquier momento clamar Abba, Padre, y Dios va a ir a su socorro. Dios va a acercársele a ellos. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo,
Yo siempre he dicho a ustedes esto. Cuando ustedes hacen algo indebido, algo que ustedes saben que no está bien, ¿ok? Para que puedan entender este ministerio, por eso es un ministerio del Espíritu Santo. Y por eso que lo primero que Dios hace, vimos la semana pasada, lo primero que Dios hace cuando yo le entrego mi corazón a Él, Él comienza a morar en mí a través del Espíritu Santo. Lo primero que me da a Él es su propia presencia. Yo siempre he dicho a ustedes que cuando nosotros hacemos algo indebido, ¿ok? Que a Dios no le agrada, que Dios no está de acuerdo con eso, ¿qué es lo primero que usted siente? Un remordimiento, ¿verdad que sí? Una culpa, ¿ok? Una carga. ¿Quién usted cree? ¿Quién usted cree que le pone esa culpa, esa carga, ese tormento en sus pensamientos? ¿Usted cree que es usted mismo? No, es el Espíritu Santo que está dentro de ti y te dice, ¿sabes qué, mijo? ¿Sabes qué, mija? Es tiempo de clamar, Abba, Padre, ayúdame. Te fallé, me equivoqué, perdóname. Ven a mi socorro. Y esa confirmación del Espíritu Santo a nosotros va a llegar y usted va a clamar. Y Dios dice la palabra que Dios es fiel y Dios va a ir a tu socorro. Cuando tú estabas en el mundo, ¿ok? Sin Cristo en tu corazón y sin el Espíritu Santo, ¿cuántas barbaridades tú no hiciste? Y no te daba ningún cargo de conciencia. Pregúntale a Neil Amador. Ok, hacíamos y deshacíamos. Nos perdíamos toda la noche y amanecía el otro día como si nada. Vámonos otra vez a janguear, vamos otra vez. No había esa esencia del Espíritu Santo. Pero ahora, una vez tú comienzas a vivir en esta verdad, en esta realidad del Espíritu Santo, esta realidad de Dios, de Cristo en tu corazón, tan pronto tú haces algo, es inmediatamente tú sientes eso. Oh my God, le fallé a Dios. Y viene ese momento de tú tienes que decirle a Dios, Señor, perdóname. Eso es la gracia. ¿Ok? En su máxima expresión. Es Dios diciéndote, aquí estoy, hijo, todavía. ¿Ok? ¿Qué dice la palabra? Que Dios es fiel para perdonando los pecados. Aquí que se lo pidan. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y eso es lo que cuando nos da la confianza de clamar, Abba, Padre, ven. Mira lo que dice Romanos. ¿Alguna duda, comentario? Ustedes siempre me dejan hablar y hablar a mí nada más. No. Miren, se está cuajando por ahí con Ané y mi sister, un chat por ahí, un testimonio de eso. Que cuando ustedes oigan a esta hermana mía, ustedes van a decir, ya yo entiendo al pastor, porque es mayor que yo. O sea, que todo lo malo que yo tengo. Pero viene algo. Mira Romanos 8. Romanos 8, versículo 14 y 16. ¿Qué dice ahí? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Más claro no canta un gallo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y le permite clamar. Vuelve aquí nuevamente la frase, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura. Oye, miren esto. El 16 dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. La confirmación que nos da el Espíritu Santo de Dios es algo sorprendente. Primeramente tengo que dejarme ser guiado por él, porque si yo me dejo ser guiado es un sinónimo de ser hijo de Dios y ese mismo Espíritu me asegura
a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Mira lo que dice Efesios nuevamente. 1 del 13 al 14. 1 del 13 al 14 dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, ¿fueron qué? Dice, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo que prometido. ¿Quién lo prometió? Jesús. Jesús. Y dice el versículo 14, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Te digo, este estudio de Efesios nos va a explotar las neuronas que nos queden cuando terminemos con Gálatas. Ok. El sello de todo cristiano, nosotros ya estudiamos eso y lo sabemos, es el Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo prometido. Jesús lo prometió y Dios lo envió. Y cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador, ¡ja!, como una carta de UPS, nos ponen el sello y ese sello no se sale de ahí. Pero mira lo que dice en el versículo 14. Dice, este garantiza. O sea que cuando el Señor me sella con el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo me garantiza nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención. Oye, oh my God. Ay, mi Dios. ¿Se acuerdan de la promesa que Dios le hace a Abraham? ¿Verdad que sí? La promesa de justificación por la fe. Y que él dice, todas las tierras, todas las naciones serán benditas y serán bendecidas a través de esta promesa que te estoy dando aquí. ¿Verdad que sí? Viene Jesús. Ay, mi Dios. Pasa el pacto de Moisés, lo brinca. ¡Puf! Y cae donde Jesús. ¿Ok? Y dice la palabra que ¿qué? ¿Qué hace Jesús? Jesús nos da que un nuevo ¿qué? Pacto. Ay, mi Dios, yo me quiero ir a coger. Miren, Jesús, dice la palabra, nos da un nuevo pacto. Dice que es mejor que el anterior. ¿Ok? Todo lo que era anterior es peor que lo nuevo. ¿Ok? Dice que era mejor que lo anterior. Ay, mi Dios, yo te voy a decir esto y esto, yo no sé. Cuando Jesús dice, voy a hacer un mejor pacto con ustedes, ¿ok? Y nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador. El Espíritu Santo nos sella, ¿ok? ¿Quiere Jane? Nos sella. ¿Y qué dice ahí? Y este garantiza nuestra herencia. ¿Hasta qué? Hasta la redención final. Oh my God. Lo que Dios hizo con Abraham, que le dio la promesa de la justificación por fe, que brincó hasta donde Jesús. Ahora Jesús dice, yo te voy a dar algo mejor. ¿Ok? Porque ya no es ni la promesa de Abraham, ni el pacto de Moisés. Ahora soy yo. Y soy yo con mi Espíritu Santo. Soy yo con mi mismo Dios, mi mismo Hijo, mi mismo Espíritu. Que cuando tú me recibes, yo te sello con el Espíritu Santo. Y dice, y es ese Espíritu Santo que te va a guardar. ¿Hasta qué? Hasta los tiempos finales, mi hermano. Por eso que yo te digo, el Espíritu Santo es tan grandioso. Jesús es tan grandioso en nuestras vidas. Que Él te dice, cuando tú eres sellado, ese sello va a perdurar, te va a cuidar, va a garantizar tu herencia. No la voy a garantizar yo. Dice, es Jesús Dios a través del Espíritu Santo va a garantizar esa herencia hasta que llegue la redención final, hasta que Cristo vuelva por su iglesia, que vuelva por ti, por mí, por toda su iglesia y termine todo esto y estemos en la fiesta del Cordero disfrutando de la presencia eterna de Jesucristo y de Dios mismo en nuestras vidas. Tenemos una garantía, tenemos una seguridad, tenemos una certeza que estableció Dios
la siguió Jesucristo y la está manteniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos estar confiados, más aún en estos tiempos que estamos viviendo, que proféticamente Dios está a la vuelta acercándose y nosotros estamos seguros porque estamos en las manos de Dios. Redención final del pueblo adquirido de Dios. Tú eres ese pueblo adquirido de Dios. Nosotros somos ese pueblo adquirido de Dios. Lo tercero, la consumación. Diga conmigo su consumación. La consumación. Unas veces ustedes me dan deseo de predicar. Se me olvida que estamos en un estudio aquí. Se me sale lo de predicador y me quito el gorro de maestro y me pongo el gorro de predicador. Y estoy aquí, Joséito, cambiándome de gorro y gorro. Dejen eso. Algunas veces Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y algunas veces cuando ustedes vienen con ese deseo de consumir, ese deseo de recibir, el Espíritu Santo sabe lo que el pueblo necesita y por eso hace las cosas que hace. Hay una demanda. Cuando hay una demanda del pueblo, Dios siempre responde. Si la demanda es grande, Él va a responder. Él va a responder. Su consumación, mira lo que dice el versículo 7. Versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Ya pasó el Bar Mishbah en nuestras vidas. Ya yo no soy esclavo, ahora yo soy hijo. Yo crecí, ahora yo soy heredero legal de parte de Dios. El hacernos herederos es la máxima consumación de nuestra adopción como hijo de Dios. La máxima consumación de nuestra adopción como hijo de Dios es que soy heredero legal de lo que Dios posee, de lo que Cristo posee. Yo soy heredero real y legal de eso. Y eso lo hace, esa es la consumación de yo ser hijo de Dios. ¿Qué sucede en el campo espiritual? En el campo espiritual, una persona que cree en Jesucristo ya no está bajo la ley, ni es su esclavo. Ahora somos hijos y somos herederos. Eso es lo que pasa en el campo espiritual cuando una persona cree y recibe a Jesucristo como su salvación, Salvador. Ya no está bajo la ley, ni tampoco es un esclavo. Ahora yo soy hijo y soy heredero. ¿Qué dice Romanos 8? Ocho 17. Dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Él dice, y si somos hijos, nos da, ahí Pablo le da la seguridad a los romanos de que si somos hijos, definitivamente somos herederos. Pero él dice, no solamente heredero de Dios, sino coheredero con Cristo también. Que no solamente lo que tiene el Padre, pero lo que tiene el Hijo le pertenece a cada uno de nosotros también. Jesús es el heredero por excelencia y nosotros recibimos esa herencia y somos coherederos con Él. Cuarto, su obligación. Y terminamos con estos 8 versículos. Su obligación, mira lo que dice el versículo 8 al 11. Dice, antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de lo que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor?
¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Aquí Pablo termina lamentándose tristemente por lo que está viendo y por lo que está apelando en estos capítulos que hemos visto hasta el día de hoy. El asombro de Pablo hacia los Gálatas era que cómo era posible que ahora, siendo hijos de Dios, quieran volver a esclavizarse. Eso es lo que Pablo se está lamentando, y el asombro de Pablo hacia los Gálatas. ¿Cómo es posible que ahora tú quieras salirte de esta herencia de hijo? Es como volver para atrás antes de que tú tuvieras 12 años, cuando te hicieron el bar mitzvah, que ya tú no eras, no te sometías, ahora tú eres adulto, tú ahora disfrutas de tu herencia, ahora tú eres herederos legal, y como ahora tú quieres volver a ser parte de tu guía, de tu cuidador, ahora tú quieres volver a ser parte de eso. ¿Cuál era la palabra del domingo, del miércoles pasado? La tenía en la mente, paragogos. Ahora tú quieres volver para el paragogos nuevamente, y ahora tú eres hijo, pero ya tú eres hijo de Dios, ya el paragogo terminó contigo, ya el guía terminó contigo, ya esa función no está en ti, ya tú eres hijo de Dios. Y a Pablo le dolía, era como imposible de entender cómo es posible que ahora que tú eres hijo de Dios quiera volverte a la esclavitud. Mira lo que él le dice de una manera magistral a Colosenses. Con los Colosenses 2, versículos 16 y 17. Él dice: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o por lo que beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Miren qué cosa más sorprendente. Y es lo que Pablo está mirando aquí a los Gálatas. Dice, ¿cómo? Y quiero aclarar, no es que estas cosas sean malas, no es que estas cosas no se puedan celebrar, no es que estas cosas no se puedan velar. Lo importante es de tú tener el corazón adecuado y en lugar adecuado. Es tu saber que no hay nada más por encima de Cristo, no hay nada más por encima de la salvación, de la justificación por la fe en Jesucristo. No hay nada que le quite ese valor de tu salvación a Cristo. Eso es lo que Pablo está apelando aquí. ¿Cómo es posible que ahora tú le pongas cargas, peso a la salvación y decir, no, Jesús es bueno, pero tenemos que hacer? No. Y Pablo dice, es que no hay manera. Jesús está en un estandarte totalmente diferente, único. No hay nada que se compare a Jesucristo, a lo que él hizo en la cruz del Calvario, cuando yo sé que ese Jesús era el mismo Dios. Estamos aquí. Entonces, él dice, no deje que nadie te juzgue. A ustedes, le está diciendo ahí a los colosenses, y yo me imagino que eso lo reflexionó aquí cuando estaba con los Gálatas, y más tarde escribiendo a los colosenses pudo plasmar y sentir, mira, como que se estuviera repitiendo la historia nuevamente. Y él dice, así que nadie los juzga a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiestas religiosas, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Él dice, la realidad se halla en Cristo. La realidad se halla en Cristo. Ustedes deberían leer Colosenses capítulo 2 completo. Es un capítulo extraordinario. Lo deberían leer de asignación en su tiempo, en su devocional privado. Lean ese capítulo 2 de Colosenses. Es extraordinario. Pero mira lo que dice ahí en ese mismo capítulo 2, en el 20-23, los versículos 20 al 23, Pablo continúa con esta misma línea
Y él dice ahí en el versículo 20 de ese libro de Colosenses capítulo 2, dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué? Como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. El versículo 23 dice, tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Es un capítulo extraordinario ese capítulo 2 de Colosenses. Pero ¿qué le dice? Si ya ustedes han muerto con Cristo, ¿cómo se quieren volver a someter en estas cosas? Entonces, el apóstol era incapaz de comprender cómo es que se habían olvidado tan rápido de su esclavitud anterior. ¿Cómo es posible que ahora tú te olvidaste de eso? Y con cuán facilidad declinaron de su nueva libertad y las bendiciones que gozaban en Cristo. Eso es lo que Pablo está apelando aquí. Se lamentó con las siguientes palabras que lo leímos ahí al final de ese versículo 11, que él dice, temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Esas palabras cuando tú las lees, y tal vez cuando tú has estado en el ministerio por algún tiempo, tal vez tú las puedas apreciar o puedas sentir el dolor que Pablo está sintiendo en estos momentos. Porque aquí Pablo como que se descarga emocionalmente hablando en estos momentos. Y se entristece cuando dice, temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Y nosotros cuando estudiamos el capítulo de Hechos, el libro de los Hechos, nosotros pudimos ver, y cuando usted lee las epístolas de Pablo y lee todas esas cartas que él escribió a Pablo, y algunas veces cuando usted lee todas las luchas, los problemas, las situaciones con las cuales este gran hombre de Dios tuvo que enfrentarse para poder atender la iglesia de Jesucristo, como dice ahí mi hermana, se siente frustrado, ¿sí? En este momento Pablo le entra una frustración y es penoso ver cuando dice, tal vez me haya estado esforzando, hermano. Cuando un ministro llega a tener esa mentalidad, realmente porque está cansado, está agotado y está frustrado. Es muy triste para un siervo del Señor llegar a creer, ¿ok?, que ha sido en vano el servicio abnegado, los riesgos, los sacrificios que esta persona ha hecho por las demás personas. Y esto es lo que está experimentando Pablo aquí. Y él dice, wow, todo mi esfuerzo. Yo imagino que le pasó por la mente a Pablo todos esos viajes, las enfermedades, la soledad, las luchas, las prisiones que tuvo que enfrentar. Y hasta el apedramiento, ¿se acuerdan? Casi mortal allá que recibió en Listra cuando estudiamos el libro de los Hechos. Él dice, todo eso habría sido insignificante si ellos se volvieran por el camino que recorrieron hasta su antigüedad. Había sido todo en vano, está diciendo Pablo. Él dice, tal vez me haya esforzado en vano. Todo lo que yo he hecho por ustedes y verlos ustedes ahora, querer volver para atrás. Yo no sé si ustedes pueden sentir ahí la pena de este hombre Pablo, pero él recobra fuerza nuevamente. Él en el próximo versículo del 12 en adelante que vamos a ver, él comienza hablando de una manera extraordinaria y comienza a hablar que todo esto va a comenzar a ser transformado hasta que Cristo sea transformado en nosotros.
La semana que viene vamos a ver unos versículos extraordinarios, porque comienza a hablar de hasta que Cristo no nos transforme a nosotros, no vamos a entender esta realidad. Y de este final triste, frustrado, cansado de Pablo, cuando dice tal vez me haya estado esforzando, hermano, él dice, es como que el Espíritu Santo lo toma nuevamente y dice, no, tú no puedes cerrar esta carta con este punto. ¿Usted se imagina que Pablo hubiese terminado la carta de los Gálatas ahí, en ese punto, cerrar, ponerle en el sobre, pasarle la lengua al sello, cerrarla y enviarla? Y que cuando viniera los Gálatas y leyeran esa última expresión, temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando, hermano. Y que ahí se hubiese terminado la carta. ¿Qué habrían pensado esos Gálatas? Tal vez habrán pensado, nos perdimos, nos fuimos para el infierno, nuestro apóstol nos dejó, nos abandonó, ya no servimos para nada. No, Pablo puso punto ahí y siguió escribiendo. Y eso es lo que vamos a entrar la semana que viene. Cuando él comienza a hablarle de que dejemos que Cristo transforme nuestro corazón y transforme nuestras vidas. Va a ser un viaje, el resto del viaje de estos Gálatas va a ser un viaje maravilloso. Yo sé que va a ser de gran edificación para cada uno de nosotros. Amén. Preguntas, comentarios. ¿No? A ver por Facebook. Usted me da miedo. Usted me da miedo porque no sé no sé si se quieren ir a acostar temprano y salir de mí o realmente están aprendiendo algo. Rocío Alvarado está por aquí. Edwin. Tania, Dilenia. Mucha gente, muchos comentarios. Dulce. Pero no veo ninguna pregunta, no veo así ningún comentario. Así que si ustedes no tienen nada más, oramos. Dice Nairi que estamos aprendiendo, saboreando la palabra. Gloria a Dios. El Espíritu nos guía a eso y nos da ese convencimiento. Si ustedes no existieran, en vano trabajaría yo y en vano Cristo me hubiese llamado. Así que todos estamos en el mismo cuerpo y tenemos diferentes funciones. Y yo sé que Dios va a seguir edificándonos y nos va a seguir. No me cabe duda que de aquí saldrán más pastores, más ministros, más evangelistas, más maestros. Y de aquí saldrán cosas extraordinarias para Dios y para el uso de Él. ¿Ok? Mira, la asiste, me quiere mucho, dice que soy un buen maestro, dice ella. Nila, no te voy a pagar el pasaje para que vengas para acá. Arroyo, mañana, cuéntanos qué hay. Mañana en Monte de los Olivos Oakside vamos a tener un tema extraordinario acerca de la identidad de nosotros como cristianos, nuestra identidad como cristianos. Así que a las 7:30. No se lo puede perder. Mira, si hay uno si hay uno de los temas que a mí siempre me han gustado es ese, identidad. Nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra identidad. Cuando estamos claros en nuestra identidad, no hay nadie que nos pueda confundir. Así que no se lo pierda mañana a las 7:30. Pues vamos a orar. Y que con esa identidad tiene que ver mucho con el Espíritu Santo también. Eso se está moviendo bien tremendamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces, si no hay nada más para despedirnos. Mira, antes eran 9, fui bueno con ustedes hoy, 10 minutos antes le estoy dejando ir. Así que mañana conéctense, ya saben que el domingo estamos en la casa, seguimos con nuestra serie La necesidad de un enemigo. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Y estoy ahí. Vamos a traer unos rerun de series pasadas, cibernéticamente, online. Inclinándome más por los lunes, así que vamos a ver cómo todo eso se mueve. Hay
un listado ahí. Tania, no sé si Tania está por aquí, pero Tania no escribió algo ahí muy sabroso cuando puse, y más o menos en esa línea he estado manejando qué serie voy a traer, pero creo que vamos a comenzar con Mente Transformada. Como ella dice, con una mente transformada vamos a poder cambiar la atmósfera, y con un cambio de atmósfera vamos a poder estar con las expectativas, y más o menos, y por ahí vamos a seguir. Así que vamos a ver cómo desarrollamos esto, pero más seguro serán los lunes por las noches. Vamos a orar. Padre celestial, Padre amado, mi Dios, gracias por este tiempo, mi Dios, que tú nos has regalado. Gracias por tu palabra. Gracias por cada uno que se han conectado, han compartido esta emisión, Padre celestial, este estudio tan maravilloso que tú nos has podido presentar en la noche de hoy. Yo te pido que cada uno de mis hermanos descansen en paz, estén en tranquilidad, mi Dios. Que mañana, mi Dios, en el estudio que el pastor Arroyo nos va a dar, que podamos cimentando más en esa identidad que tú nos das a través de tu Espíritu Santo, mi Dios. Cuídanos, protégenos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, les amamos y nos vemos mañana a través de Facebook Live con Hope Site. Bendiciones. Bye bye.